nuestro, Señor, que esta palabra bendita, Señor, llegue a los corazones, toque las almas, Señor, en esta preciosa mañana. Oh, Señor, encomendamos nuestras vidas bajo tu cuidado y estamos confiando en ti, Señor, que tú estás aquí, Señor, que esta obra es tuya, Señor. Bendito Dios, gracias te damos con todo el corazón, que esta bendita palabra, que es tu semilla, llegue a cada corazón en esta mañana y que haga, Señor, lo que tú la has de enviar a hacer. En el poderoso nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén. La iglesia dice amén. Amén. Gloria al Señor. Indudablemente estamos viviendo tiempos difíciles hoy en día, ¿verdad? Amén. Con relación a esta enfermedad, a esta pandemia que ha azotado al mundo entero. Está alcanzando a todo el mundo. Muchas personas han fallecido por causa de ese virus. Amén. Muchas familiares de estas personas que han fallecido están sufriendo. Hay sufrimiento, hay dolor. Amén. Y yo recordaba, ¿verdad? Yo recordaba una anécdota tratando de aplicarla al mensaje que el Señor me dio en esta mañana. Cuando yo era pequeño, edad como de unos 9 años, por poco y yo, 9, 10 años, yo aprendí a nadar de muy pequeño, ¿verdad? Entonces, como a la edad de 9, 10 años, no sé exactamente la edad, por allí alrededor de los 10 años, yo casi muero ahogado en un lago. Entonces, yo recuerdo que esa vez había como, yo iba caminando, el agua llegaba como hasta aquí, casi cerca de mi barbilla. Yo iba firme en el piso, pero de repente sentí que había como un hueco y caí en ese hueco. Entonces, al caer en ese hueco, ir caminando, no pude nadar. Tomé agua, era agua de esa agua salitrosa, amén. Y entonces yo recuerdo que casi me ahogo y me sumergía y salía. Entonces un primo mío, él se acercó y yo creo que él también, pienso que sintió el hueco y ya no le siguió, pero me miró que me estaba ahogando. Entonces él estiraba su mano, yo recuerdo que solamente estiraba su mano y él me decía estas palabras. Yo recuerdo que me decía: nada, no te hundas. Me decía el primo: nada, no te hundas. ¿Sí? Entonces, cuando ya después logré estirar el brazo, agarré su brazo de él y él tomó mi brazo y entonces me sacó de ese hueco. Amén. Es una anécdota que pasé, una experiencia que tuve en mi vida. Pero recuerdo esas palabras que me decía: nada, no te hundas. ¿Sí? Y en base a eso que él me decía, yo aplico esto a este mensaje, ¿verdad? El Señor me lo concedió. Y fíjense que yo estaba pensando, amados hermanos, en lo que se refiere a aplicarlo a los asuntos cruciales de la vida, como lo es este tiempo de pandemia, este tiempo de enfermedad. Los asuntos cruciales de la vida, nosotros debemos de nadar y no debemos de permitir que nos hundamos. Nadar, nada, no te hundas. Amén. Porque muchos hoy en día se están hundiendo en el miedo. Muchos hoy en día se están hundiendo en el dolor. Muchos hoy en día se están hundiendo en el sufrimiento. Muchos se están hundiendo en el temor. Pero recuerda esas palabras: nada, no te hundas. Amén. Muchos se están hundiendo en la desesperación. ¿Verdad que sí? Amén. Ahora, la única respuesta adecuada a los problemas grandes de la vida que hoy en día enfrentamos, ¿sí? La verdad es esta: o nadamos con el Señor Jesucristo
para alcanzar salvación y ser librados, alcanzar consuelo, alcanzar todo lo que Él nos quiere dar, o nos hundimos sin Él. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor, denle la gloria al Señor con todo su corazón en esta preciosa mañana. Amén. Amén. Y fíjate, amado hermano, y yo estaba pensando en esto, ¿verdad? Cuando nos encontramos en ese dilema, porque mucha gente hoy en día se encuentra en el dilema de continuar siguiendo, quieren seguir nadando, pero con sus propios medios, con sus propias fuerzas, con su propia mente, su propio conocimiento. Amados hermanos, no quieren nadar con el Señor Jesús. Y en esos momentos, cuando nos encontramos en ese dilema, porque muchos se encuentran en ese dilema, o continúan siguiendo con Cristo o se apartan de Él, ¿verdad? Y miren lo que el apóstol Pedro le dijo al Señor cuando el Señor Jesucristo le dijo que si también Él se quería ir con ellos. Le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Gloria al Señor, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él tiene palabras de vida, solo Él nos puede consolar, solo Él puede ayudarnos en los momentos cruciales de nuestras vidas. Gloria a Dios, amén. Amén. Ahora, este pasaje bíblico de nuestro texto, amén, si nosotros lo leemos muy bien, amén, la situación que condujo a la conclusión y a la confesión de Simón Pedro fue un milagro que hizo el Señor Jesús cuando el Señor Jesús alimentó a 5,000 hombres. Y esa vez lo hizo ¿con cuántos panes? 5 panes. 5 panes y ¿cuántos peces? 2 peces. 5 panes y 2 peces. Ese fue el panorama que desató todo lo siguiente. Miren, imagínense ese cuadro. El Señor Jesús, y ustedes muchos lo han visto en la televisión, ¿verdad? El Señor Jesús alimentó una gran multitud con 5 panes y 2 peces. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, a través de ese milagro, el Señor Jesús les estaba indicando a la gente algo. Les estaba transmitiendo algo. ¿Sí? No les estaba transmitiendo que nada más les iba a dar de comer, ¿verdad? No, les estaba transmitiendo a la gente que Él era totalmente capaz de satisfacer todas las necesidades de ellos. Gloria a Dios. Y déjame decirte que Él es capaz de satisfacer todas las necesidades que tú tengas en esta mañana. Gloria a Dios. Él les trataba de transmitir que solo Él era el proveedor, que solo Él podía satisfacer a las almas sedientas, a las almas hambrientas, que solamente Él los podía satisfacer de pan, amados hermanos. Gloria a Dios. Ahora, eso tiene un simbolismo. Amén. Eso simboliza o simbolizaba la satisfacción que Cristo puede dar al alma que está sedienta, al alma que está hambrienta. Simboliza toda la necesidad espiritual de los corazones de los seres humanos. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor, porque eso tú y yo que estamos aquí y los que hemos leído la palabra y que estamos en Cristo Jesús lo entendemos y lo comprendemos. Sabemos que Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres, y vida eterna es la que Él ofrece. Amén. Pero ¿qué pasó con aquella gente? ¿Qué pasó con toda aquella multitud que fue alimentada? Miren, aquella multitud que fue alimentada malinterpretaron, no entendieron el sentido espiritual, malinterpretaron el verdadero significado del milagro y entonces que querían hacer del Señor Jesús su rey terrenal. ¿Lo recuerdan? Amén.
Entonces eso no era lo que quería el Señor Jesús transmitirles. Así que entonces el Señor Jesús los dispersó a todos. Y entonces el Señor Jesús procedió a cruzar hasta el otro lado del mar de Galilea. ¿Lo recuerdan? Amén. Pero ¿qué hizo esa gente? ¿Qué hizo la multitud? ¿Lo recuerdan? Lo siguieron. Aquella multitud, no conforme, lo siguieron hasta el otro lado del lago, de modo que entonces él procedió. Entonces cuando del otro lado del lago, entonces él procede y entonces sí los reprende. Amén. Los reprendió por considerarlo solamente un predicador que les daba de comer. Y los exhortó a buscar el verdadero pan de vida en lugar de buscar el simple pan físico. Y muchos que vienen a Cristo, vienen a buscar al Señor, vienen a buscar a Cristo para obtener de Él sus favores, obtener de Él sus milagros. Pero no es así, amado hermano. El Señor te quiere dar vida eterna. El Señor quiere tener una relación contigo, una relación personal. El Señor quiere que te arrepientas de tus pecados. Él te quiere perdonar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando los reprendió, les dijo lo siguiente. Fíjese lo que les dijo el Señor Jesús cuando los reprendió. Les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, ni las entendiste siquiera. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis. Me buscas porque comes, me buscas porque te doy de comer. Me buscaron porque comisteis el pan y porque os saciasteis, les dijo el Señor. Y luego les indica y les dice que hagan. Les dice: trabajad, trabajen. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre, o la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Gloria a Dios. O sea, trabajen, pero no por el pan, sino trabajen por el pan que los llevará a vida eterna. Amén. Entonces, amados hermanos, Dios nos está diciendo claramente que dejemos de buscar al Señor, amados hermanos, para beneficiarnos de Él. Que dejemos de buscar al Señor para sacar ventaja de Él. Que dejemos de buscar al Señor solo para obtener algún favor de Él. No, que le busquemos porque Él es el pan de vida que satisface nuestras almas sedientas. Que le busquemos porque le amamos, que busquemos porque le necesitamos, que le busquemos porque queremos tener una relación con Él, que le busquemos porque me siento abrumado por mis pecados y busco perdón, y Él me va a dar salvación porque Él es el Hijo de Dios y Él subió a la cruz del Calvario y dio su vida por mis pecados. Bendito el nombre de Cristo en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Sea tu santo nombre, Jesús. Dé la gloria al Señor con todo su corazón. Amén. Gloria a Dios. Ahora continuamos con nuestro texto. Cuando el Señor les habló de este pan de vida, entonces intrigó a la multitud. La multitud quedó intrigada, ¿verdad? Sí, quedaron allí, ¿verdad? Tocados. Les habló de este pan de vida. Entonces le pidieron que les diera algo de ese pan. Y el Señor Jesús les dijo que Él mismo era el pan de vida y que aquellos que venían a Él obtendrían total satisfacción, ¿sí? Total satisfacción para su hambre espiritual. Eso dice Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alabado el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Ahora, fíjense ustedes, en base a esta analogía,
el Señor Jesús, Él agrega diciendo a toda aquella multitud que debían comer su carne y beber su sangre para que tuviesen vida eterna. Vayan si quieren a Juan 6:53 y mira lo que dice. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Eso está en Juan 6:53. Entonces mira, amado hermano, el Señor Jesús hablaba simbólicamente. Comer su carne simbolizaba aceptar su cuerpo. Comer la sangre de Cristo significa aceptar su cuerpo. Aceptar su cuerpo que iba a ser sacrificado para perdón de todos nuestros pecados. Y beber la sangre de Jesucristo simbolizaba y simboliza toda su sangre que sería derramada como expiación de todo pecado. O sea, el lavamiento de todo pecado. Gloria a Dios. Por eso clamamos la sangre de Cristo. Sí, amén. 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 Pero toda esta multitud, hermano, hermana, lejos, pero muy lejos de entenderlo, lo aplican literalmente, se alarmaron, se asustaron, se escandalizaron. ¿Cómo me está diciendo que debo de comer su carne? ¿Cómo voy a comer su carne? ¿Cómo me está diciendo que debo de beber su sangre? ¿Cómo voy a beber su sangre? Lo encontraron muy escandalizante. Se asustaron, amén, y encontraron que esto era como una exigencia demasiado difícil de aceptar. Y muchos de ellos comenzaron entonces a voltear hacia atrás. Dejaron de nadar con el Señor Jesús. Se apartaron del Señor Jesús. Al ver esto, los discípulos vienen al Señor Jesús, allá en Juan 6, versículo 60. Vienen al Señor Jesús y le dicen lo siguiente: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sí? Mira, amado hermano, al darse cuenta el Señor Jesús de lo que sus discípulos habían murmurado, entonces Él les dice, Juan 6:67, les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras les decía: ¿también ustedes quieren marcharse? Sí. Y es allí, hermano, cuando el apóstol Pedro contesta esa frase, ese versículo 68, Juan 6:68, le contesta y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Y fíjese, amado hermano, con todos los asuntos cruciales de la vida, esta enfermedad, esta pandemia, tanto sufrimiento, tanto dolor, ¿a quién iremos? Con todos los profundos problemas, las grandes necesidades de la vida, ¿a dónde iremos? ¿A quién vamos a llevar nuestro corazón partido, nuestro corazón roto, nuestro corazón dañado? ¿A dónde iremos? ¿Quién más nos puede dar vida eterna si no es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hermano? Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. ¿A quién llevaremos nuestro mundo roto? ¿A quién llevaremos todas nuestras ansiedades, todas nuestras frustraciones? ¿A quién llevaremos nuestras vidas destrozadas, nuestros hogares quebrantados, nuestros dolores, nuestras aflicciones? Amén. Y esa es la realidad que hoy hay en el mundo. Cristo, Dios te habla a ti, persona que estás sufriendo, persona que estás pasando momentos difíciles, persona que estás confundido por todo lo que está sucediendo. ¿A quién más vas a llevarle todas esas cosas si no es a Dios, a Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente? Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a predicar. ¿A dónde más irás tú, corazón quebrantado? Fíjense bien. ¿A dónde más irás tú, corazón roto, corazón dañado? ¿Cuántos corazones hay ahorita dañados? ¿Cuántos corazones creen que hay dolidos, que hay quebrantados por lo que está pasando? Miles, millones de personas sufriendo. Amén. ¿A dónde más pueden ir? ¿A dónde más? Mira, la palabra de Dios dice en Lucas 4, versículos 18 y 19, sí:
hablando el mismo Señor Jesús al comenzar su ministerio aquí en la tierra. ¿Saben ustedes que después que el Señor Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo vino sobre él en la forma de una paloma? ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo vino sobre él en la forma de una paloma. Se escucharon unas palabras que venían del cielo, sí, que decía: este es mi Hijo amado, en él se complace mi corazón, o en él tengo complacencia. Después de eso, amados hermanos, viene el Espíritu Santo y lo arrebata y se lo llevó al desierto para que fuera probado. Allí pasó el Señor Jesús 40 días y 40 noches, sí, siendo tentado por el enemigo. Cuando pasaron esos 40 días y 40 noches, regresó del desierto y lo primero que hizo el Señor Jesús fue ir a una sinagoga. Se dirigió a una sinagoga y tomó un libro, el rollo de un libro. ¿Quién puede decir qué libro era? ¿El libro de quién? De Isaías. Tomó el libro de Isaías, amén, y lo abre en esta parte. Y él dijo esto en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí. Primero, él está diciendo, amados hermanos, que él, el Espíritu Santo, que él es el ungido de Dios, que él tiene la unción de Dios, que el Espíritu Santo está sobre él, que el Espíritu Santo respaldaba sus palabras, que el Espíritu Santo es el que le conducía, que el Espíritu Santo estaba allí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Amén. Sí, amén. Después de eso dice: por cuanto me ha ungido. Lo ungió con un propósito. ¿Para qué? Dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Y luego dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miren cuántas funciones en el ministerio del Señor Jesús. Amén. Esas eran funciones en su ministerio, amados hermanos. Sí, el Señor Jesús no estaba más que declarando las diferentes funciones a las que había sido enviado a la tierra, pero entre ellas destaca una, la segunda. ¿Cuál era la segunda? Lucas 4, versículos 18 y 19. La segunda función, o sea, la segunda razón por la que el Señor Jesucristo fue enviado a la tierra, la segunda función por la que Él está aquí en medio nuestro. Lucas 4, 18 y 19 dice allí: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esa es la primera. Y la segunda: me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Oiga bien, sanar los quebrantados de corazón. ¿A dónde irás tu corazón roto? ¿A dónde irás tu corazón que estás abatido, que estás sufriendo, que en estos momentos difíciles de tu vida estás sufriendo? El Señor Jesús te dice: yo vine a eso, vine a sanar esos corazones. Amén. Bendito sea su santo nombre. O sea que el Señor Jesús fue enviado a donde hay dolor. El Señor Jesús fue enviado a donde hay sufrimiento. El Señor Jesús fue enviado a donde hay necesidad, donde hay quebranto, donde hay tristeza, donde no se vislumbra quizás ninguna luz de esperanza. Él fue enviado a los abatidos. Él fue enviado a los que están enfermos, a los que tienen necesidad, a los que están cansados, a los que están trabajados, a los necesitados, a todos los que se sienten perdidos, a los perseguidos, a los atrapados, a los que no encuentran salida alguna, porque dice su santa palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, que yo os haré descansar. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre, amado hermano. Sí, amén. Alaben el nombre de Cristo en esta mañana. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor Jesús? O sea, esto quiere decir, hermano, hermana, que el Señor Jesús es la única respuesta a nuestros corazones rotos. ¿Verdad que sí?
Mira, si te vas a la historia, en la Biblia, ¿cuántos capítulos hay de felicidad en la Biblia? Bueno, hay muchos que pueden decir muchos, pero mira, fíjate bien, amado hermano, cuando apenas empezaba la creación, ¿cuánto duró la comunión del hombre con Dios? 2 capítulos. El capítulo 1 y el capítulo 2. No hay ningún otro capítulo en la Biblia de plena felicidad y una relación íntima del hombre con Dios como la que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén. Todo era felicidad. Nada les faltaba. Nada les faltaba, de verdad. Sí, todo lo tenían, pero solamente duró 2 capítulos. Comenzando el capítulo 3, amados hermanos, en el libro de Génesis, comenzó una serie de problemas. Un reguero de sangre comenzó. Primero comienza con la separación de Adán y Eva de Dios. Pecaron. Después de que ellos pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén. Después del jardín del Edén, de que fueron expulsados, entonces vino el primer derramamiento de sangre humana cuando Abel sucumbió ante las manos de su perverso hermano Caín. Abel es asesinado por Caín. Entonces, amados hermanos, de ahí en adelante la historia de la humanidad ha sido un reguero de sangre, un reguero de lágrimas continuas hasta nuestros días, que solo traen quebranto al corazón, que solo traen dolor al corazón. Amados hermanos, ¿quién puede entonces consolarnos? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede sanar? ¿Quién puede sanar los corazones rotos en estos tiempos que estamos pasando de dolor? Solamente Jesucristo. Y sabes que su palabra dice que Él está donde hay dolor. ¿No ha leído ese versículo? Él está donde hay dolor. Él está donde hay quebranto. Miren, por ejemplo, el Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3 dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es el Salmo 34, versículo 18. ¿Sí? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. También el Salmo 147, versículo 3 también dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Fíjate, amado hermano, cada vez que en el Antiguo Testamento se hablaba de la sanidad de Dios a los quebrantados de corazón, nos hace una clara alusión al recogimiento amoroso de Dios de su pueblo Israel disperso. Su pueblo Israel oprimido, su pueblo Israel exiliado por la opresión de los pueblos enemigos, y evidentemente dicho sufrimiento, dicha opresión venía a ellos por su separación de Dios, por su inclinación constante a alejarse de Dios, amado hermano, amada hermana. ¿Sí? El ser humano sufre, o hay tanto dolor y hay tanta situación como eso que estamos mirando, por su separación de Dios. ¿Sí? Vayan a la Biblia, a Isaías 59, versículo 2. Dice claramente que hay una división entre el pecador, una división entre el hombre y Dios. Dice Isaías 59, versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ¿qué?
ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, cuando el mundo entienda, cuando el mundo comprenda que situaciones como la que estamos viviendo es por la separación del hombre de Dios, es por la lejanía del hombre de Dios, cuando lo entienda y lo comprenda y se vuelva a Dios, entonces verá la mano poderosa de Dios obrar en su vida. Amén. Pero es lo contrario que está pasando ahora, totalmente lo contrario. Vemos en los medios de comunicación que gracias les damos porque están transmitiendo todas esas cosas, pero vemos que dicen: juntos nos vamos a levantar, unidos nos vamos a levantar. Esa siempre ha sido la respuesta del ser humano ante los momentos trágicos, ante los sufrimientos, ante el dolor, ante situaciones como esta. Nos vamos a unir y unidos nos vamos a levantar. Cuando lo correcto debería de ser, sí, nos vamos a humillar unidos delante de Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Porque queremos que Él intervenga en este mundo. Queremos que Él salve a este mundo. Queremos que Él nos perdone. Nos vamos a humillar. Pero no, es lo contrario. Nos vamos a levantar por nuestras fuerzas. Nos vamos a levantar por nuestra inteligencia. Nos vamos a levantar porque podemos levantarnos. Eso es algo que lo vemos desde tiempos antiguos del pueblo de Dios. Vayan allá a Isaías. Isaías 9, versículo 10. En esos tiempos, sí, Dios, el pueblo de Dios estaba lejos de Dios. Inclusive el título de esa parte de la palabra del Señor, donde está Isaías 9:10, que comienza en Isaías 9:8, se titula La ira de Jehová contra Israel. O sea, Dios estaba disgustado por la separación de su pueblo, porque su pueblo le daba la espalda, porque su pueblo no buscaba su rostro, porque su pueblo había caído en la idolatría. Vinieron los pueblos enemigos y destruyeron las casas de Israel, del pueblo de Dios. Destruyeron los plantíos, destruyeron todo, devastaron todo. O sea, pasaron un momento trágico. Y en lugar de ellos decir: perdónanos, Señor Jehová, nos volvemos a ti. Perdónanos, te necesitamos, ayúdanos. En lugar de clamar y buscar la ayuda del Dios poderoso, hicieron lo que hoy, en los tiempos actuales, ante cualquier devastación, ante cualquier situación difícil, ante cualquier problema, la sociedad, el mundo dice lo mismo: nos vamos a levantar por nuestras fuerzas, por nuestro poder, por nuestra inteligencia. Unidos nos vamos a levantar. En lugar de decir: perdónanos, Señor Jesús, ayúdanos, Señor Jesús, en lugar de buscar a aquel que es el único que puede levantarlos, aquel que es el único que les puede dar vida eterna, Cristo Jesús. ¿Sí?